Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar del Poder Judicial de la Federación porque están en medio de una negociación política. Eso es lo que están buscando ellos, tratar de zafarse de este problema y este enfrentamiento con el gobierno federal por el tema de los salarios. Y dan la zanahoria, echan la zanahoria, que es el caso de Puebla. Este proyecto que se dio a conocer ayer por el magistrado del Tribunal Electoral, donde adelanta que se va a anular Puebla y además van a hacer una limpia, como lo pide Morena. Y por el otro lado están caminando miles de demandas de amparo nada más en el Poder Judicial en contra de esta ley de salarios máximos. Entonces de eso vamos a platicar el día de hoy porque hay muchos temas alrededor de estas notas que parecieran en lo individual, pero todo está conectado. Vamos a arrancar de entrada con el tuit del magistrado del Tribunal Federal Electoral, José Luis Vargas Valdés, quien da esta información. Él es el que revela el proyecto para anular la elección en Puebla. Dice así: a la sociedad poblana, la ciudadanía mexicana y medios de comunicación, en aras de impulsar la justicia abierta, hago público el proyecto de resolución que he presentado a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal respecto de la elección a la gobernatura en Puebla. Lo anterior con el fin que se estudie y se discuta esta semana. Hacerlo de conocimiento público abona en la transparencia, disminuye las especulaciones y, ojo, frena cualquier intento de presión política sobre el pleno del tribunal. Eso también en el marco de la presión que llega, pues tanto de Morena como del PAN, También hay que decirlo, cae por los dos lados, pero es interesante que lo den a conocer de esta manera. Ya hay una liga donde viene justamente los documentos de los que él habla, pero en un gran resumen que también él mismo presenta, viene lo siguiente, ¿no? La ponderación de irregularidades, que básicamente son tres. La primera de ellas dice violencia en 59 casillas durante la jornada electoral, donde él mismo hace referencia y dice, la verdad es que sí hubo violencia, pero esto no afectó mayormente la elección. El robo de material electoral, lo mismo. Sin embargo, en el tercer punto, este es el medular, este es el que anula la elección en el estado de Puebla, o la anularía si lo aprueba el tribunal, y es la vulneración a la cadena de custodia. Se afectó de manera grave el principio de certeza al demostrarse que no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de la bodega. Y en general, todo ese párrafo es una descripción de lo que hemos visto en las redes sociales, cómo no había control de entradas y accesos, cómo los paquetes estaban abiertos y una serie de irregularidades pegadas con cinta canela, no había documentación y que todo esto queda evidenciado. Y pues es esto, la vulneración en la cadena de custodia que quita la certeza de que los votos que están ahí fueron los que realmente se emitieron el día de la elección. Y abajo vienen los efectos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Dice, de entrada se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Puebla, se declara la nulidad de la elección. Y además se revoca la entrega de constancia de mayoría a favor de Marta Erika Alonso. Se desaparece todo este resultado y con este resultado también Marta Erika Alonso estaría impedida para participar en el proceso extraordinario. Es decir, sería ya el fin del clan Moreno Valle en el estado de Puebla, porque Toño Gali ya también está a punto de dejar la silla de la gubernatura. En el 4 dice, se solicita al INE que convoque elección extraordinaria y también se da vista al INE, y esta es la otra parte importante, para que proceda a dar inicio al procedimiento de destitución de consejeros y consejeras del Instituto Estatal Electoral. Esto es algo que también estaba pidiendo Morena y Miguel Barbosa, que se sacara, que hubiera una limpia, y en el proyecto lo está incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No solo le van a dar la anulación, sino van a quitar a los consejeros. Son dos acciones muy importantes y vienen en este proyecto. Esto se va a discutir, se va a debatir en el Pleno, pero es un mensaje político, es un mensaje en el marco de una negociación. ¿Por qué? Porque vamos con el garrote. Ahí está la zanahoria del Poder Judicial, vamos con el garrote. Vamos con esta nota del País, que está muy interesante. Dice, el Poder Judicial en pie de guerra ante López Obrador. Básicamente lo que hace es un recuento de cómo van estos juicios. Ya son más de 1,000 juicios de amparo. Más de 2,000 empleados de la judicatura, entre ellos 600 magistrados, han promovido juicios de amparo, un proceso en el que se impugnan normas generales que se consideran violatorias de los derechos humanos. Hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también impugnó esta ley ante la Suprema Corte. Es parte de una estrategia legal. Y todo inició el pasado viernes 21 de noviembre. La magistrada Sonia Rojas de Sinaloa promovió un amparo para que su sueldo no sea afectado en enero, cuando entre en vigor el presupuesto de 2019. Su demanda fue aceptada en un tribunal
Y desde entonces cientos de jueces federales han seguido el ejemplo en un caso donde se han convertido juez y parte. Hasta el viernes se habían promovido 440 juicios que incluyen a 2.194 quejosos, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Fuentes del Poder Judicial estiman que la cifra escalará rápidamente entre los 1.429 puestos más altos de la judicatura, ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales. Justamente quienes están ahorita discutiendo la anulación del caso de Puebla. Les digo, todo está amarrado, la zanahoria y el garrote. Pero también hay otro elemento adicional en este escenario político, porque estamos hablando de la política, aunque es del Poder Judicial, estamos hablando de todo esto que está alrededor. Y es que al final del día también hay una posición muy importante, que es la presidencia de la Suprema Corte. Luis María Aguilar va a dejar esta posición y en esta semana también va a iniciar el proceso de renovación. Dice la columna bajo reserva del Universal, los aspirantes cuentan con 5 días para presentar sus propuestas de trabajo y formalizar sus candidaturas de cara a la votación que se realizará en enero del 2019. Inicia el proceso en medio de este debate. Hasta ahora se sabe que 4 ministros han manifestado de manera informal su intención de competir por la presidencia de la Corte. Ellos son Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Esos son los aspirantes que iniciarán ya en este proceso y Arturo Saldívar ha sonado mucho porque dicen que él está más inclinado con el grupo de Andrés Manuel. Sin embargo, esto también será parte de un proceso de negociación con el Poder Ejecutivo y también obviamente con el Poder Legislativo, con todo esto de las reformas a las leyes y con el caso de Puebla. Pero aquí no termina esto, aquí no termina porque también el Poder Judicial tiene otra propuesta para ir distensando lo que es este tema de los salarios, sobre todo poniendo el cachetito, el lado bueno, ¿no? Después de que también se están pasando de roscas. Y es que el país revela que tienen un documento, una propuesta que están haciendo al gobierno federal, al Poder Ejecutivo y también al Legislativo, que finalmente es el que aprobó esta ley. Dice, el Poder Judicial prepara un acuerdo general de autorregulación como una señal de buena voluntad para desactivar la crisis. Los jueces reconocen algunos de los vicios y deudas que tienen con la sociedad mexicana, que son muchas deudas y muchos vicios. Por lo que ofrecen una regeneración que venga de ellos mismos y no de la imposición del legislativo. El acuerdo general del Consejo de la Judicatura en manos de este diario pretende promover la meritocracia y erradicar el nepotismo. En su artículo 10, el acuerdo impide a los jueces nombrados promover a sus cónyuges, concubinos o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado. También prohíbe, que eso es lo que ellos proponen, hacer acuerdos o promociones o influir por su posición jerárquica para hacer nombramientos. Falta que les creamos, ¿no? Los magistrados de circuito y los jueces de distrito no serán adscritos a sitios donde haya un servidor público con el que tengan un vínculo y si un juez se casa con un servidor público será reasignado. La carrera judicial, también proponen ellos en este acuerdo, será a través de cursos y exámenes de habilitación, señala el documento que consta de 16 artículos. Eso es como que su carta de intención. El acuerdo incluye el registro público de méritos de los servidores públicos que ponderará, además de la experiencia, la formación académica, sanciones, notas desfavorables en el expediente y premios y reconocimientos. Entonces, en el marco de estas negociaciones, pues ya tenemos muchas piezas, ¿no? Tenemos la elección en Puebla, tenemos los juicios de amparo, tenemos la renovación de la presidencia, tenemos la carta de intención del Poder Judicial para ya no meterse en broncas, sino llegar a un buen acuerdo con el gobierno federal. Y todavía no terminamos. Hay un punto adicional que hay que comentar en medio de todo esto. Vamos a la columna de Salvador García Soto, que publica lo siguiente: frenético inicio, ¿le aguantarán el paso? Hablando de Andrés Manuel y su inicio de gobierno, pero lo importante en este tema es lo que pone al final. Y es que también con el arranque del gobierno iniciaron la reunión de los consejos de seguridad estatales y en ese sentido ya sabemos que hay varios gobernadores, sobre todo los panistas, que están muy inconformes, que quieren ser los mandamases y no quieren que los superdelegados estén dando órdenes. Y bueno, la verdad es que pues se instalaron los consejos, pero solo llegaron 12 gobernadores. No son muchos, pero se espera que se vayan sumando. Pero hay unos rejegos que no lo van a hacer.
Mandatarios como los de Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro no han instalado el consejo que deben encabezar los superdelegados del presidente López Obrador, dice el columnista. Y miren qué más. Casualmente son los mismos que se oponen a esa figura y que piensan controvertirla constitucionalmente ante la Corte. Es decir, esto también va a llegar allá con los ministros. Solo que esos rebeldes nos dicen les espera una sorpresa, porque por cada acción de inconstitucionalidad que pongan en el Poder Judicial, los superdelegados de sus estados le responderán con una denuncia penal por delito de obstrucción de ejercicio de funciones de autoridades federales ante la nueva Fiscalía General de la República. O sea que va a ser demanda contra demanda. Y adivinen quién las va a resolver. Justamente estos jueces que están presentando las denuncias de amparo, que están presentando estos amparos y que también se están comprometiendo en esta carta de intención a ser mejores, en el Poder Judicial que está además discutiendo el caso de Puebla. Y en este escenario de política, pues aterriza todo esto, ¿no? Es una serie de piezas que están acomodadas, donde está la zanahoria, el garrote, donde están las ofertas, donde están las propuestas, donde están las contrapropuestas. Y vamos a ver en qué termina todo esto, porque también hay una realidad en medio de esto, que es la parte técnica exclusivamente legal de lo que es la ley, sobre todo porque se aprobó una ley que tenía muchos años y hay que hacer algunos ajustes. Y que obviamente vendrá en estos movimientos, puede venir también ya los resultados de estas negociaciones. Se habla de la posibilidad, porque también esto ha trascendido, de que si bien Andrés Manuel gana 108,000 pesos, se le sumen algunos elementos adicionales, por ejemplo, los boletos de avión que utiliza para sus viajes, la gasolina de su vehículo y una serie de gastos que él utiliza diaria y cotidianamente para su ejercicio en funciones, que digan, bueno, vamos a sumar todos esos gastos para que podamos decir aquí en el Poder Judicial que no son 108,000, que son 180,000. No, digo, no van a ser 400, pero de lo perdido lo ganado. Y en ese sentido también alcanzar un punto donde estén más tranquilos los ministros y magistrados del Poder Judicial, jueces y todos los que están ahí en este poder. Entonces viene una serie de negociaciones, es lo que alcanzo a ver con todo esto que les explico, les he estado explicando. Y vamos a ver, insisto, dónde termina. Y yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy, que tengan una excelente tarde. Nos vemos más al rato.